El atletismo moderno se define por irrupciones inesperadas, por actuaciones que obligan a replantear jerarquías establecidas. En ese contexto, el Milrose Games 2025 se convirtió en el escenario perfecto para una de las declaraciones más contundentes del inicio de temporada. Jessa Sears no solo se impuso en la final de los 60 metros bajo techo, sino que lo hizo con una autoridad que resonó en todo el mundo del sprint. Su registro de 7:02 segundos, el más rápido del planeta en 2025 hasta el momento, no fue una simple estadística destacada. Fue una señal clara de que algo está cambiando. Ese tiempo la sitúa además 22ª en el ranking histórico del 60 metros indoor, un territorio reservado para atletas que han dejado huella en la disciplina. Para una velocista que aún está construyendo su trayectoria profesional, la magnitud del logro es enorme. Pero el valor real de esta actuación no reside únicamente en el cronómetro. El Milrose Games es una competición cargada de simbolismo, un termómetro fiable para medir quién está realmente listo para competir al más alto nivel. Ganar allí significa credibilidad. Ganar con margen, dominando cada fase de la carrera, significa advertencia. Sears no solo cruzó la meta en primer lugar, impuso su ritmo, marcando diferencias claras desde los primeros metros. De la incertidumbre al control absoluto. El camino hasta este momento estuvo lejos de ser sencillo. En 2024, cuando su progresión apuntaba hacia un crecimiento sostenido, una lesión truncó sus planes de forma abrupta. La ausencia en los Trials Olímpicos de Estados Unidos y la pérdida total de la temporada al aire libre parecían un golpe difícil de asimilar. Para muchas atletas jóvenes, una interrupción así supone un freno psicológico y competitivo. En el caso de Sears, fue el inicio de una reconstrucción profunda. Guiada por su entrenador Dwan Ross, tomó una decisión poco común en un entorno tan competitivo: priorizar el largo plazo por encima de la urgencia. En lugar de acelerar su regreso, el enfoque se centró en fortalecer la base física, refinar la técnica y redefinir su modelo de carrera. No se trataba de volver a competir, sino de volver siendo superior. Los resultados comenzaron a aparecer de forma progresiva. Un 7:11 segundos a comienzos de la temporada indoor ya indicaba una tendencia positiva. El 7:02 en Nueva York fue la confirmación definitiva de que el proceso había sido ejecutado con precisión quirúrgica. Un perfil técnico que altera el equilibrio. Lo que distingue a Sears de muchas de sus contemporáneas no es únicamente su velocidad final, sino la manera en que construye la carrera. Su salida es limpia, agresiva y extremadamente eficiente. La reacción al disparo, el ángulo de impulso y la transición hacia la aceleración máxima forman un conjunto casi perfecto para una prueba tan exigente como el 60 metros. En el sprint corto no hay margen para errores ni para esconder carencias. Cada detalle se amplifica. Y en ese escenario, Sears está mostrando una superioridad técnica que comienza a generar inquietud entre sus rivales. Su capacidad para tomar ventaja desde los primeros pasos redefine el desarrollo de la carrera incluso antes de alcanzar la velocidad máxima. Este dominio inicial es precisamente lo que alimenta el debate actual. ¿Hasta qué punto esta explosividad indoor puede trasladarse al 100 metros al aire libre? El inicio de una nueva narrativa. El contexto competitivo añade aún más tensión a esta irrupción. El sprint femenino estadounidense ha estado liderado en los últimos años por una figura indiscutible, Sha'Carri Richardson. Campeona mundial, referente mediático y símbolo de consistencia al más alto nivel, Richardson representa el punto de referencia para toda una generación. La aparición de Sears no supone todavía una sustitución, pero sí introduce un nuevo eje narrativo. La joven velocista no llega como una aspirante más, sino como una atleta capaz de alterar patrones establecidos. Y cuando eso ocurre, el deporte entra en una fase de transición. A este escenario se suma un factor clave: el respaldo comercial. La apuesta reciente de Nike por Sears no es casual. Las grandes marcas detectan proyección antes que nadie, y su inversión confirma que el potencial de la velocista va más allá de una buena temporada indoor. El Milrose Games no marcó el final de una historia, sino el comienzo de una pregunta que empieza a incomodar al sprint mundial. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva fuerza dominante? El ascenso de Jessa Sears ha abierto inevitablemente un debate que el sprint estadounidense llevaba tiempo esperando. No se trata solo de una atleta emergente en gran forma,
sino de una velocista cuyo perfil técnico plantea un contraste directo con la figura dominante del momento, Zachary Richardson. Más que una simple comparación de tiempos, estamos ante un choque de estilos, filosofías de carrera y etapas de madurez competitiva. Desde una perspectiva puramente estadística, Richardson sigue estando un escalón por encima. Su marca personal de octubre del 65 segundos en los 100 metros no solo la coloca entre las mejores de la historia, sino que la consolida como el estándar actual del sprint femenino estadounidense. A eso se suma su experiencia en finales globales, donde ha demostrado una capacidad excepcional para rendir cuando la presión alcanza su punto máximo. Sears, en cambio, aún no ha alcanzado ese nivel de validación internacional. Su mejor registro al aire libre, octubre del 77, refleja potencial, pero también deja margen de crecimiento. Sin embargo, reducir el análisis a una simple comparación de marcas sería un error. Lo verdaderamente inquietante no es dónde está Sears ahora, sino la velocidad con la que se está acercando. El arma silenciosa, la salida y la aceleración. Si existe un punto donde Sears comienza a alterar el equilibrio, es en los primeros metros de la carrera. Su dominio en el 60 metros indoor no es casualidad. Es el resultado de una ejecución técnica extremadamente refinada en la fase más decisiva del sprint, la salida y la aceleración inicial. Richardson ha construido gran parte de su éxito desde la velocidad máxima y el remate final. Su capacidad para cerrar carreras es una de las más temidas del circuito. Sin embargo, su salida no siempre es la más explosiva del grupo. En la mayoría de escenarios, eso no representa un problema. Pero cuando una rival logra establecer ventaja real en los primeros 30 o 40 metros, el margen de maniobra se reduce de forma drástica. Ahí es donde Sears introduce una variable peligrosa. Su reacción al disparo, la proyección del cuerpo y la transición hacia la fase de aceleración generan una ventaja temprana que obliga a sus rivales a correr en persecución desde el inicio. En el 100 metros, esa dinámica puede cambiar por completo el desarrollo táctico de la prueba. La lectura de Justin Gatlin. La advertencia no pasó desapercibida cuando Justin Gatlin analizó el patrón de carrera de Sears. El campeón olímpico subrayó un aspecto clave: Sears no gana carreras por milímetros, las rompe. Su capacidad para crear separación clara en pruebas cortas es un indicador clásico de un modelo técnico superior. Gatlin fue más allá al sugerir que este tipo de dominio en el 60 metros suele trasladarse con éxito al 100 metros, siempre que la atleta logre sostener la velocidad tras la fase de aceleración. No es una afirmación teórica. La historia del sprint respalda esa idea. Velocistas como Céline Fraser-Pryce o Carmelita Jeter construyeron su hegemonía precisamente desde salidas devastadoras que desarmaban a sus rivales antes de que la carrera entrara en su fase final. Sears presenta señales técnicas similares, aunque todavía se encuentra en una fase de desarrollo. El filtro estadounidense, un desafío mayor. Sin embargo, el camino hacia un enfrentamiento directo con Richardson no está despejado. Antes de pensar en duelos internacionales, Sears deberá superar el entorno más competitivo del planeta, las Trails de Estados Unidos. En ese escenario, la velocidad pura no siempre garantiza el éxito. Atletas como Melissa Jefferson, Tamari Davis, Vanessa Terry y Aleia Habbs aportan algo que Sears todavía no ha puesto a prueba: experiencia en rondas múltiples, gestión del error y resistencia psicológica bajo máxima presión. En campeonatos, no siempre gana la más rápida, sino la más estable. La capacidad de repetir rendimientos altos en series, semifinales y finales es una habilidad que solo se adquiere compitiendo en ese contexto. Una tensión que apenas comienza. Aún así, la irrupción de Sears ya ha cambiado el paisaje. El sprint femenino estadounidense ha dejado de ser un territorio de certezas absolutas. Richardson sigue siendo la referencia, pero ahora existe una atleta cuya progresión amenaza con romper la comodidad del statu quo. No estamos ante una rivalidad plenamente formada, pero sí ante el inicio de una tensión competitiva real. Y cuando eso ocurre, el nivel del deporte sube. El desenlace dependerá de un factor clave: si Sears logra extender su dominio más allá del invierno y consolidarse al aire libre, el debate dejará de ser hipotético. En el atletismo de élite, la velocidad abre puertas, pero la presión decide destinos.
Y es precisamente en ese territorio donde se definirá el futuro de Jessa Sears. Su irrupción indoor ha sido impecable. Dominio técnico, confianza creciente y una sensación de control que pocas velocistas transmiten en esta fase temprana de su carrera. Sin embargo, el verdadero juicio comienza cuando el calendario se traslada al aire libre y las expectativas dejan de ser externas para convertirse en una carga propia. Hasta ahora, Sears ha competido desde una posición cómoda, la de la atleta que sorprende. Cada victoria ha sido interpretada como una confirmación positiva, no como una obligación. Ese contexto cambiará rápidamente. A partir de este punto, cada salida será analizada, cada error amplificado y cada carrera comparada con un estándar cada vez más alto. La ventaja invisible de la experiencia. Ahí es donde Zachary Richardson conserva una ventaja fundamental. Más allá de sus marcas o de su velocidad máxima, Richardson posee algo que no se refleja en los rankings: memoria competitiva. Ha vivido finales mundiales, ha gestionado fracasos públicos y ha regresado más fuerte. Esa capacidad para absorber presión y transformarla en rendimiento es uno de los activos más valiosos del sprint moderno. Sears, en contraste, aún no ha sido puesta a prueba en un escenario global como unos Juegos Olímpicos o un Campeonato del Mundo. No se trata de cuestionar su talento, sino de reconocer que el entorno de un gran campeonato altera por completo la dinámica de la carrera. La salida ya no es solo técnica, es mental. La aceleración ya no depende únicamente del cuerpo, sino de la capacidad de ejecutar bajo tensión extrema. De revelación a objetivo. Otro desafío crucial será el cambio de rol. Sears ya no corre como incógnita. A partir de ahora, será estudiada. Sus rivales ajustarán estrategias, analizarán su salida y buscarán formas de neutralizar su ventaja inicial. En el sprint, cuando una atleta se convierte en referencia, la evolución deja de ser opcional y pasa a ser obligatoria. Este proceso exige madurez competitiva y una planificación precisa. La gestión del calendario, la dosificación del pico de forma y la progresión técnica hacia el 100 metros determinarán si su impacto indoor se consolida o se diluye. En ese sentido, el trabajo conjunto con su entorno técnico será determinante para evitar retrocesos y mantener la curva ascendente. ¿Amenaza real o fenómeno de invierno? La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿puede Sears trasladar su dominio en los primeros metros a la totalidad del 100 metros? El 60 metros premia la explosividad pura, el 100 exige resistencia a la velocidad y control en la fase final. Si Sears logra sostener su ventaja más allá de los 60 metros y minimizar la pérdida en los últimos tramos, el equilibrio competitivo podría cambiar de forma significativa. No necesitaría ser más rápida que Richardson en términos absolutos. Bastaría con romper el guión habitual de la carrera, obligando a las especialistas en cierre a correr desde atrás en condiciones incómodas. Históricamente, ese tipo de disrupción ha sido el origen de grandes cambios de poder en el sprint femenino. Conclusión: una puerta abierta al cambio. El 7-2 del 2012 Games no fue un destello aislado ni una anomalía estadística. Fue la consecuencia lógica de un proceso bien gestionado, de una recuperación inteligente y de una atleta que comienza a comprender el alcance de su potencial. Aún quedan interrogantes importantes, especialmente en el terreno psicológico, pero una cosa es innegable: Jessa Sears ya ha entrado en la conversación central del sprint mundial. El atletismo no cambia de líderes de la noche a la mañana. Pero sí envía señales. Y esta temporada indoor ha dejado una muy clara: el futuro no está garantizado para nadie, y el presente empieza a llenarse de nuevas amenazas. El aire libre dictará sentencia. Y cuando llegue ese momento, no habrá lugar para la especulación, solo para la verdad del cronómetro.